Llegamos a Valencia sabiendo que se está enfrentando a su mayor desafío. Su patrimonio, un tesoro moldeado por siglos de fe y cultura, ha sido puesto a prueba por la naturaleza. El impacto de la Dana, más que una simple tormenta, ha sido un recordatorio de la fragilidad de lo que damos por hecho y de la resiliencia de una ciudad que siempre ha sabido levantarse. A través de este viaje, exploramos no solo su patrimonio tangible, sino también su capacidad de adaptación, resistencia y renovación. Valencia sigue siendo un testimonio vivo de cómo el patrimonio, tanto natural como arquitectónico, puede resistir los embates del tiempo y la naturaleza. Cada piedra de este lugar tiene una historia que contar. Os invito a conocerla, a adentrarnos en el corazón de esta diócesis, desde la catedral hasta las pequeñas parroquias de los barrios más afectados, para descubrir cómo la Iglesia, con su espíritu solidario, está contribuyendo a levantar de nuevo el ánimo de los afectados. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra de la luz. Es Valencia. Nuestra primera parada es esta, Paiporta. Aquí se encuentra un Cristo, ahora esculpido en barro, símbolo de la tragedia, pero también de la esperanza y de la resurrección. Vamos a conocer a Jesús Corbí. Gracias a su gran esfuerzo está siendo posible la reconstrucción tras la Dana. Buenos días, Fidel. Jesús, encantado. Estamos en Paiporta, una de las zonas más afectadas por la catástrofe de la Dana. Paiporta se ha convertido un poco en el icono de esta situación tan catastrófica y estamos intentando pues reconstruir todo lo que se puede. Hay muchas ciudades como Paiporta en toda la comarca del Horta Sud y otras comarcas de la diócesis de Valencia, de la provincia de Valencia, pero en este caso esto ha sido tan terrible porque ha sido una extensión inmensa, núcleos enteros que no se han quedado en ninguna parte sin afectar y además núcleos de población muy grandes, porque esta zona, que es toda el área metropolitana de Valencia, es una zona muy poblada, es todo el cinturón de Valencia hacia el sur y está muy poblado. Por eso, bueno, pues ha habido muchísimos afectados. En mi casa entró el agua hasta 2,50, 2,40, 2,50 en zonas y he perdido todo lo que había dentro, todo. Algo que no entendías que estaba pasando, pues te quedas en ese impasse de qué hacer, de cómo reaccionar, aunque te pones enseguida en marcha. Lo más difícil, pues no sé qué decirte, el encontrarme con gente que había perdido algún familiar. La normalidad de las parroquias cuesta, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuesta y costará. No hemos llegado ya a como estábamos antes, ni muchísimo menos. En las parroquias está costando mucho acoger, ayudar, acompañar a las personas que lo han perdido todo. Todo el patrimonio que se ha perdido, porque todas las iglesias o gran parte de las iglesias han quedado afectadas, locales parroquiales, edificios, colegios, y todo eso costará muchísimo de recuperar. ¿Qué patrimonio se ha visto afectado? El patrimonio de la iglesia, patrimonio artístico, se ha visto mucho afectado porque en los templos el agua ha llegado a algunos niveles muy altos. En la iglesia de Picaña, por ejemplo, el agua llegó hasta los 3,80, la iglesia de San Jorge, de Paiporta, hasta 2 metros. Entonces, patrimonio artístico se ha perdido mucho. En seres litúrgicos, también obras de arte que contenían las parroquias. En este momento, por la valoración que tenemos, contando con que estamos en torno a las 30 parroquias afectadas, podríamos estar hablando de entre 15 y 17 millones de euros para poder
reconstruir en algunos casos y restaurar. El desamparo de la gente, el no poder incluso llegar a la iglesia a santiguarse o incluso entrar a la iglesia simplemente a hablar con el sacerdote para cualquier cosa. Para mí era un punto de encuentro con muchísima gente y el ver que no estaba como estaba era una tristeza muy grande, porque al mismo tiempo la gente tenía, todo el mundo, la misma sensación de desamparo, principalmente. Parroquias están siendo un centro importante al que la gente acude para todo, para buscar alimentos, para buscar ropa, electrodomésticos, muebles, ayudas económicas, dirección espiritual, acompañamiento, un hombro sobre el que llorar, celebración de la Eucaristía, confesión, pues todo eso la parroquia lo está ofreciendo, gracias a Dios. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber compartido un poquito de su testimonio. Gracias por dar visibilidad a todo esto. Muchas gracias. Gracias. Y en esta iglesia tenemos uno de los símbolos de la Dana. Pues sí, este Cristo yacente que estaba colocado allí en la capilla bautismal, debajo del Cristo del Consuelo. Y la cuestión es que lo rescataron un grupo de universitarios el día que desagotábamos la iglesia. Yo los encontré en medio de la calle, que estaba todo embarrado. Bueno, todo era un lodazal, pero el Cristo en medio del lodazal. Entonces los paré y saqué esa foto, que la colgué en las redes y bueno, y después parece que gustó mucho y se hizo como inspiradora, como viral, que yo creo que es un signo que, digamos, de alguna manera representa ese rostro embarrado de ese Cristo, es de alguna manera el rostro embarrado de los fallecidos, el rostro humillado y embarrado de los vecinos que han perdido sus casas, de quien ha padecido. Bueno, en este pueblo todos hemos sido afectados, aquí no hay nadie que no haya sido afectado. Nos hemos sentido como identificados, como mirados en un espejo. Lo dejaremos embarrado porque es un recuerdo y verlo embarrado nos recuerda lo que aquí ha pasado, pero lo que aquí pasa y lo que pasa en el resto del mundo. Yo creo que este Cristo es un mensaje que cada uno en su corazón, en su alma, lo lee de acuerdo a sus propias heridas también. O sea, yo me siento en el Cristo herido y embarrado, si me siento ese Cristo que también tiene que salir de su barro y de sus heridas. Durante los momentos más trágicos de la Dana, las parroquias se pusieron a disposición de todos los ciudadanos. En ellas se distribuía ropa, agua, mantas para aquellos que habían perdido todo, sin olvidar que a ellas la tragedia también las golpeó de lleno. Es el caso de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat en Picaña, donde meses después siguen luchando para reconstruirse. Joaquín, estamos en una de las iglesias que más ha sufrido la Dana. ¿Seguís reconstruyéndola? Sí, ese es el proyecto, el poder reconstruirla para volver aquí a poder celebrar. Después de toda la catástrofe, toda la tragedia, ¿cómo se encontró este templo? Pues el templo estaba destrozado. Había casi medio metro de barro en todo lo que es el suelo, los altares. Todos los bancos de la nave principal estaban aquí en la nave lateral. Estaban amontonados unos con otros, los santos por el suelo, algunos muy afectados, sin cabeza, sin piernas. En un primer momento era algo increíble, porque no lo habíamos pensado que esto pudiese ocurrir nunca. Consternados de lo que había pasado y de ver lo que le había pasado a la iglesia. Y cuando pudimos acceder, pues fue terrorífico esto. Cada vez está peor, porque cuando entramos todavía se veía el dorado de los altares, se había mojado y estaba bien. Ha sido conforme ha ido secándose, pues que han ido rompiéndose la madera, aparecieron también hongos, que fue el motivo por el que cerramos el templo. En cifras, ¿cuánto va a costar reconstruirla? Cuando se hizo la primera valoración, que estaba todavía bien la iglesia, estábamos hablando de pasar 1 millón de euros.
todo esto afecta también a nivel personal. ¿Cómo está ayudando la parroquia a los afectados? Los primeros días en los que sacábamos el barro y los objetos que se habían perdido, la gente no se paraba a pensar, simplemente era quitar barro, intentar arreglar las cosas lo mejor posible. Y cuando ya se fueron los voluntarios, cuando ya más o menos las cosas quedaron bien, fue cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que había pasado. La lucha de los primeros días se había convertido en tristeza. Y aquí nos encontramos en una de las sacristías. Aquí había un mueble antiquísimo, pues lleno de manteles, de ornamentos, y se deshizo. ¿Y qué han podido recuperar? Pues lamentablemente hemos podido recuperar lo más nuevo. Los ornamentos más antiguos del siglo XVIII, XIX, se han perdido todos. No porque no se hayan podido restaurar, sino porque la presión del agua se los llevó. Pues aquí tenemos todos los santos de la iglesia almacenados mientras se secan, están destrozados, les faltan alas, les faltan brazos. Aquí tenemos la figura del ángel que estaba junto al sagrario. Eran dos juntos, este ha quedado prácticamente perfecto y el otro quedó destrozado, sin alas, sin cabeza, sin manos, y lo enviamos al Santo Padre, el Papa, para que viese de alguna manera cómo estábamos aquí en Valencia. Hasta un centenar de colegios quedaron afectados en mayor o menor medida por la riada. La mayoría aguantaron con entereza el paso del agua, pero otros tuvieron que incluso reubicar a sus estudiantes en escuelas de acogida. Venimos a conocer uno de ellos. El Colegio Parroquial Nuestra Señora del Socorro tiene aún hoy las marcas de lo que fueron aquellos días. Marcas que ni de lejos han mermado el espíritu de alumnos y profesores para volver a levantarse. Jesús Cervera. Muchas gracias por venir. Parece que cuando hablamos de la dana en colegios duele un poquito más. Bueno, duele bastante porque es que aquí hubo muchísimo peligro para las vidas humanas y muchísimo destrozo. El agua arrasó toda la planta baja de nuestro colegio, incluso algún vehículo de la calle, el agua lo arrastró al interior y fueron a parar a las aulas de infantil. 6 aulas de infantil se llevó el agua, ¿eh? ¿Cómo se toman las primeras decisiones? Llegamos al día siguiente por la mañana, eso ocurrió a partir de las 7:30, 8 menos cuarto de la noche, ¿no? Entonces, al día siguiente por la mañana, llegamos a la puerta del colegio, estaba todo, bueno, se nos cayó el alma a los pies. Y entonces ya a partir del segundo día dijimos, bueno, aquí hay que ponerse en marcha. Con un equipo de arquitectos asegurar que la estructura del edificio no estuviera dañada y a partir de ahí pues empezar a ver dónde sacamos el dinero, ver una planificación. Nosotros las pérdidas han sido, las cuantificamos en 1.200.000 euros. Por ejemplo, esto era secretaría. Aquí se llevó todo lo que no estaba en la nube se perdió, todos los papeles de secretaría, pero aquí el agua entró con muchísima fuerza, arrasó con todo, incluso por fuera, lo que es la fachada, el agua arrastró. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido, mucho ánimo y fuerza. Pues nada, muchísimas gracias. Bárbara, directora del Colegio de Infantil y de Primaria. ¿Cómo os encontrasteis esta zona tras la dana? Sobre todo esta zona de infantil, pues fue bastante derruida. ¿Y los niños entienden la catástrofe que ha ocurrido? ¿Cómo lo están asimilando? Sí, desde el primer momento el Departamento de Orientación del cole empezamos a trabajar para detectar aquellas familias que habían sufrido más, e incluso fuimos a sus casas. El acompañamiento individual en nuestro cole es fundamental y ahora más que nunca. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y mucho ánimo y mucha fuerza con esta ilusión tan grande que nos habéis transmitido.
Amparo, directora de secundaria y bachillerato. Hola, Firel, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue la vuelta a la rutina? Poco a poco, siempre poco a poco, despacito. Primero viendo cuáles son sus necesidades, escuchando las historias de unos y de otros, se animaron todos a soltarlo. Y una vez soltado, los más pequeños nos han dado una buena lección de cómo levantarse y seguir adelante. ¿Y cómo les habéis ayudado desde el centro a esas familias que han perdido prácticamente todo? Pues desde dos ámbitos. Nosotros hemos querido acompañar desde nuestro gabinete con un trabajo intenso de acompañamiento, escucha y sobre todo trabajo y de herramientas para poder afrontar una situación tan dramática. Y por otro lado, gracias a todo el apoyo, hemos podido también dar ordenador a algunas familias, dar calculadoras, ayudarles con el material escolar, que las familias ahora solo se preocupen de reconstruir sus casas. Yo creo que esto nos ha reconfortado, esto nos ha dado fuerza y nos ha dado energía para saber que aquí han pasado pandemia, ahora han pasado riada, ahora que les echen lo que quieran, porque nosotros solo vemos positividad y que podemos con todo. Sí, gracias por venir y preocuparos por nosotros. Gracias. Lo primero que piensas es Mare de Déu, recordemos nosotros. A ver, para mí la Virgen de los Desamparados es importante. Algo muy hogareño, muy nuestro. Fue para muchos católicos símbolo de protección y esperanza durante aquellos días. La Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, o la Jorobadita, como la llaman con cariño. Melchor Seguí nos recibe en su basílica, un auténtico tesoro arquitectónico. Con él descubriremos el valor que tiene este lugar para todos los valencianos. Bueno, pues la Basílica de la Virgen es la casa de la Madre, ¿no? Y de la Mare de Déu, como la llamamos los valencianos. Y aquí vienen los valencianos a celebrarlo todo. Venimos de ver todas las consecuencias que ha dejado la Dana. ¿Qué papel ha jugado la Virgen en medio de esa tragedia? La Virgen está siempre presente en la vida de los valencianos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Las grandes fiestas de Valencia, las fallas, las fiestas de mayo en honor de la Mare de Déu, acude todo el pueblo valenciano masivamente. Y también, como te decía, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles de la Dana, pues se han elevado muchas súplicas y oraciones a la Mare de Déu. Bueno, pues esta basílica es un templo que se construye en el siglo XVII, en concreto en 1767 es cuando empieza ya a utilizarse y tiene una mezcla de estilos. Empieza con el tardío Renacimiento, barroco y también tiene influencias neoclásicas y además del valor sentimental que tiene para todos los valencianos, pues tiene un valor artístico muy grande. Es una tacita de oro, ¿no? No les dolieron prendas a la hora de hacer una casa digna de... Y en el centro tenemos la Virgen, ¿verdad? Su patrona. Toda la basílica está pensada para ella. En el camarín es el centro donde se dirigen todas las miradas y en el centro pues la imagen, ¿no? Que es el centro devocional principal de todos los valencianos. Como os decía aquí, pues vienen por centenares y por miles. Podemos contemplar y observar que la imagen está inclinada, ¿no? Cariñosamente los valencianos en nuestro idioma la llamamos la geperudeta, la jorobadita en castellano, ¿no? Porque la imagen fue concebida para permanecer yacente sobre los féretros de los ajusticiados y los cadáveres abandonados que la cofradía iba a enterrar como una obra de caridad. Posteriormente, cuando la imagen fue erguida, pues quedó inclinada y entonces se la vistió con el manto tradicional y tal, ¿no? Entonces siempre ha sido una imagen relacionada con la caridad y con las obras de caridad y con todo el mundo del abandono y del desamparo, ¿no? Por eso yo creo que la devoción es tan grande porque todos en alguna ocasión de nuestra vida nos sentimos desamparados y necesitados, ¿no? Muchas veces el que te encares con ella te reconforta un montón. Entras, te sientas y dices, bueno, aquí estoy, échame un cable. Que siga donde está, que siga ayudándonos, que siga amparándonos y que nos cuide a todos y mucho. Yo creo que la Virgen nos une a todos, ¿no? Yo a veces cuando hablo con los políticos valencianos les digo,
ustedes hablan de vertebrar la Comunidad Valenciana. Y digo, pues la Virgen de los Desamparados es la que más vertebra la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque es querida en Alicante y en Castellón y en Valencia, y creo que la Madre de Dios, pues como dice el himno de la coronación, la patria valenciana se ampara baix tornant, ¿no? La patria valenciana se ampara bajo tu manto, ¿no? Y eso es verdad, yo lo he podido comprobar. Cada mes de mayo, la Jorobadita recorre esta plaza hacia la catedral, nuestro próximo destino. Este templo guarda uno de los tesoros más preciados para la cristiandad, el Santo Cáliz. Ahí vamos a hablar con José Verdeguer, responsable del Patrimonio Eclesiástico de Valencia. Don José, estamos ante lo que se cree que fue el cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena. Efectivamente, no es que se cree porque nos parezca bien creerlo así o porque sea un reclamo turístico o cultural. Se cree porque todas las pruebas, la tradición unánime, incluso las leyendas del Santo Grial, todos los estudios científicos, y en todos se concluye que es posible, sin ninguna duda, que esta pieza, la copa, la parte superior, estuviese en la Última Cena en la mesa de Jesús. Sí que es verdad que fue en 1960, cuando era arzobispo de Valencia don Marcelino Laechea, que se hizo la primera investigación seria y rigurosa de esta copa. El profesor Beltrán, que era experto en arqueología, profesor de historia, y además tenía características muy peculiares, porque era un hombre un poco agnóstico, nada creyente y un tanto izquierdoso. Esa investigación del profesor Beltrán de los años 60 data el cáliz como una copa alejandrina del siglo I a.C., una copa auténtica judía. Al demostrar que es una copa judía auténtica, dijo perfectamente, esta copa pudo estar en la mesa del Señor. Y el Papa Sixto II le mandó a su diácono San Lorenzo custodiar los tesoros de la Iglesia. Entre ellos estaría la copa del Santo Cáliz. Si yo te digo, guárdame esto en un lugar de total confianza, ¿dónde lo mandaríamos? A casa de nuestros padres. Y la providencia quiso que San Lorenzo fuera español, de la zona de Huesca, de los Pirineos. Y en 1399 el rey Martín el Humano se lo pide a los monjes de allí. No quieren soltarlo. Hay un gran debate y una gran discusión, hasta que al final ceden el Santo Cáliz, que pasa al relicario de la Corona de Aragón. A partir ya de 1437, Alfonso el Magnánimo entrega el Santo Cáliz a la Catedral de Valencia porque pidió un aval a los canónigos, un dinero, para sus batallas y conquistas. Como no devolvió, los canónigos se quedaron no solamente el Santo Cáliz, sino todo el relicario de la Corona de Aragón. El valor más importante es que estamos seguros moralmente, estamos seguros de que cuando miramos el Santo Cáliz estamos viendo lo mismo que vieron los ojos de Jesucristo, lo mismo que tocaron sus manos y lo mismo que contuvo por primera vez su preciosa sangre, que eso es lo que nos salva. ¿Con cuántas reliquias más cuenta el templo? La Catedral de Valencia tiene 3 grandes reliquias de la Pasión de Jesucristo. Una es el Santo Cáliz, otra tenemos el fragmento, se dice que es el segundo más grande del mundo, de la Vera Cruz, y una espina de la corona de espinas, que fue la primera gran reliquia que entró en la catedral. Don José, nos encontramos en el exterior de la catedral. ¿Y qué la hace diferente a las demás? No sé si diferente, pero como característica tiene tres puertas, cada una de ellas de un estilo distinto y cada una cuenta una historia diferente. Todas las imágenes que hay en la puerta principal barroca, los santos y los personajes, todos son valencianos. Eso no existe otra cosa igual en el mundo. ¿Cómo se empezó a construir esta catedral? Lo primero es que estamos en el corazón de la ciudad de Valencia, de la ciudad romana. A 3 metros por debajo de nosotros está toda la ciudad romana. Y dentro de la catedral tenemos un trozo de una calle del siglo I. En el siglo IV, finales del siglo IV, se construye la primera catedral dentro de las murallas romanas. Existe hasta la invasión de los musulmanes, construyen la mezquita encima de la catedral y con materiales de la catedral. Hasta que
la ciudad ya definitivamente primero es conquistada por el Cid, luego otra vez reconquistada por los musulmanes, luego finalmente por Jaime I, y entonces ya empieza a construirse la catedral actual, que es más grande que la catedral primitiva. ¿Y qué valor tiene la catedral para todos los valencianos? Bueno, es el punto de referencia de la ciudad. No solamente es un punto de referencia religioso, sino también un centro cívico de primer orden. Los grandes acontecimientos sociales de Valencia tienen que ver con la catedral casi siempre o siempre. Y en torno aquí, pues bueno, ya se ve, en torno a la catedral está la vida de la ciudad. Bueno, don José, un placer haber hablado con usted. El placer es mío, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y desde esta plaza ponemos fin a este lugar en la tierra. Nos despedimos de su catedral, que acoge uno de los tesoros mejor guardados del catolicismo. De su Virgen, la Jorobadita, testigo fiel de cómo la fe, la resiliencia y el espíritu de los valencianos ha sido capaz de levantar a toda una comunidad. Hemos visto cómo sus pequeñas parroquias, golpeadas por la Dana, sirvieron de refugio para vecinos y voluntarios, y cómo ahora recuperan sus vidas empeñándose en preservar su patrimonio religioso. Y hemos encontrado historias maravillosas de devoción que vieron en la iglesia alguien en quien sostenerse. Quiero terminar este viaje dando las gracias a Valencia y a los valencianos por su solidaridad y esfuerzo incansable. Gracias por mostrarnos el verdadero significado de la unidad y la esperanza. Hasta la próxima.